Mejores momentos de Coraline y la puerta secreta. Llegando a casa. Casi de inmediato en la película se nos introduce al personaje principal, Coraline, y la reacción que ella tiene al mudarse y cómo poco a poco conocemos su insatisfacción con su nuevo hogar. Acaba de trasladarse con sus padres de Michigan a Oregón y echa de menos a sus amigos. Y al ver que sus padres están desbordados por el trabajo, decide buscar una distracción en el vecindario. También podemos ver cómo conoce su casa y como consecuencia hace que todo empeore más para ella hasta que de la nada encuentra una pequeña puerta y este fue el punto donde comienza la aventura. ¿Dejarás de molestarme si te hago este favor? Conociendo a los vecinos. Los personajes secundarios son por menos tan excéntricos que no puedes ignorarlos. Un día que Coraline estaba aburrida, su madre le da la idea de visitar a sus vecinas para contarles de su sueño, es decir, después de su primera visita al otro mundo. Coraline en desacuerdo visita a sus vecinas, dos excéntricas exactrices llamadas señorita Spink y señorita Forcible, y al aún más excéntrico señor Bobinsky. Con Spink y Forcible creo que de muchos personajes secundarios, ellas destacan mucho y más a la hora de adivinar el té. Veo una mano muy peculiar. Yo veo una jirafa. Después de estas experiencias, Coraline empieza a dudar seriamente de si su nuevo hogar le ofrecerá alguna diversión. Las jirafas no llueven del cielo, Miriam. El gato. La mejor introducción de otro personaje fue del gato, con una personalidad seria y sarcástica como la de un gato normal. La protagonista interactúa y literalmente habla con el gato en el otro mundo. El gato sabe que Coraline corre peligro y la advierte de que la otra madre es una bruja malvada. Sin embargo, Coraline ignora sus advertencias hasta que es muy tarde. Tal vez creas que este mundo es un sueño hecho realidad, pero te equivocas. La otra madre. Aunque de momento como espectador no sospechas que sea una villana, la introducción de la otra madre es muy sorprendente, sobre todo por los singulares y extraños ojos de botón. ¿Mi madre no tiene unos botones? La esfera de nieve. El momento más triste y misterioso de la película es cuando Coraline piensa que escapó de la bruja, es decir, la otra madre, y pensamos que ya todo sería paz y tranquilidad. Pero ¿en qué error nos metimos? De alguna forma, la otra madre raptó a los papás de Coraline y ahora ella se da cuenta de lo arrepentida que está al perder a sus papás y es aquí cuando nos encaminamos a un épico final. Descansa, papá. La pelea final. Al final, Coraline se encuentra cara a cara con la arpía en una forma real. Esta se revela monstruosa y siniestra y trata de atraparla en una telaraña y toda esta escena es tan épica pero a la vez tan terrorífica y con tanto suspenso que asustó a muchos niños en el cine. Pero al final, Coraline escapa, le arranca sus ojos de botón y le corta la mano. Al final de todo, el bien gana y terminamos la película con un final feliz. ¿Qué otra escena es épica para ti de esta película? No dudes compartirla en los comentarios, al igual que dar like y compartir este video.